Bienvenidos a Terapia del Miedo. Suscríbete al canal y apóyanos mientras crecemos y contamos más historias de miedo. Era una noche fría y silenciosa, de esas en las que la oscuridad parece más pesada de lo normal. Conducía mi camión solo por una carretera larga y con poco tráfico. La lluvia caía a ráfagas, golpeando el parabrisas y haciendo difícil ver algo más allá del alcance de los faros. El viento traía un olor húmedo de tierra y maleza mojada, y el sonido constante del agua escurriendo por la carrocería parecía amplificar mi cansancio. Ya llevaba horas en la carretera. Me ardían los ojos de sueño, y cada kilómetro recorrido parecía consumir más energía que el anterior. Intentaba concentrarme en la carretera, pero mi mente vagaba. Pensaba en mi destino, en las horas de espera y en lo que me aguardaba al final del viaje. La soledad del camino lo hacía todo más pesado, y una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí, sin motivo aparente. La radio del camión crepitaba y saltaba de una estación a otra, sin sintonizar ninguna música o noticia. El silencio que quedaba era interrumpido solo por el ruido de la lluvia y del motor. Por un momento, pensé en parar y descansar, pero la carretera parecía extenderse sin fin, y la idea de quedarme solo en aquel lugar me ponía aún más nervioso. Aunque cansado, decidí continuar, manteniendo los ojos fijos en la línea amarilla del centro del carril. A medida que avanzaba, empecé a notar detalles que antes no habían llamado mi atención: árboles retorcidos al borde de la carretera, sombras que se alargaban de forma extraña, y el reflejo del agua en el asfalto que parecía crear formas que se movían por sí solas. Era casi imperceptible, pero algo en aquel ambiente no parecía natural. Una sensación de que estaba siendo observado comenzó a surgir, y mi corazón se aceleró sin motivo concreto. El camión tembló ligeramente, y por un instante pensé que era solo el viento o algún desnivel en el asfalto. Pero algo me decía que aquella carretera escondía más que solo curvas peligrosas y baches en el pavimento. La lluvia aumentaba y parecía susurrar algo cuando el viento la arrastraba. Mi instinto me decía que me mantuviera alerta, aunque sin entender exactamente por qué. Algo en aquella noche estaba mal, y sentía que mi viaje no sería como todos los demás. Mientras seguía conduciendo, la luz de los faros reflejaba pequeñas partículas de agua en el aire, creando ilusiones de movimiento alrededor del camión. A veces, tenía la sensación de que figuras pasaban rápidamente al lado de la carretera, pero cuando miraba, no había nadie. Mi cuerpo comenzaba a reaccionar: manos sudorosas, respiración más rápida y tensión constante en los hombros. No sabía qué esperar, pero sabía que necesitaba mantener el control del camión y seguir adelante. Aquella noche, pensé, sería solo otro viaje largo. Pero algo en el silencio, en la lluvia y en la oscuridad indicaba que guardaba secretos para los que aún no estaba preparado. Cada curva de la carretera parecía esconder su propia historia, y la sensación de que no estaba solo aumentaba con cada kilómetro. Estaba a punto de descubrir que algunos viajes no terminan solo cuando se llega al destino. Mientras avanzaba por la carretera mojada, sentí que el camión temblaba de forma extraña. El motor comenzó a emitir un sonido irregular, como si luchara por seguir funcionando. Intenté mantener la calma, pero la alerta en el tablero parpadeaba incesantemente, aumentando mi nerviosismo. Me detuve rápidamente en el arcén, mirando al horizonte que apenas se distinguía entre la lluvia y la niebla. No había señal de celular, ni luces alrededor, solo la carretera y la lluvia que no daba tregua. Fue en ese instante cuando noté algo al borde de la calzada. Una figura, quieta, inmóvil, parecía observarme. No pude distinguir detalles, parecía humana, pero algo estaba mal. La forma negra se destacaba contra el reflejo de las luces en los neumáticos mojados, como si fuera parte de la noche misma. Mi cuerpo se estremeció, y un frío recorrió mi espina dorsal. Al principio, intenté ignorarlo, pensando que era mi imaginación cansada o la forma en que la luz se reflejaba en la lluvia. Aún así, al volver a encender el camión, la sensación de ser observado persistía. Cada paso de la figura parecía acompañar mis movimientos, pero sin acercarse de verdad. Un escalofrío constante recorría mi cuerpo,
y me di cuenta de que ya no podía guiarme solo por la razón. Algo en aquella carretera exigía atención total, como si estuviera atravesando un territorio que no pertenecía a nadie común. El motor comenzó a fallar de nuevo, y la figura avanzó unos pasos, sin prisa, casi jugando con mi ansiedad. Intenté acelerar, pero el camión respondió de manera inestable, haciendo que cualquier maniobra fuera arriesgada. La lluvia caía más fuerte, y la visibilidad se volvía casi nula. Cada instinto dentro de mí gritaba, algo no está bien aquí. Ten cuidado. En ese momento, me di cuenta de que el peligro no estaba solo en la carretera, sino en algo que se escondía en las sombras, algo que no necesitaba voz o forma completa para hacerme sentir vulnerable. Necesitaba tomar una decisión rápida, continuar o arriesgarme a parar completamente y enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Pero la única certeza era que aquel viaje se había transformado en algo completamente impredecible y que mi atención nunca debía flaquear. El camión avanzaba despacio, cada movimiento exigiendo mi atención total. La figura que había aparecido en la carretera parecía ganar contornos más nítidos a medida que me acercaba. No había prisa en sus pasos, aún así, cada movimiento transmitía una fuerza inquietante. Era imposible saber si era humano o algo completamente diferente, pero había una presencia que no podía ser ignorada. De repente, sentí el peso del miedo apretando mi pecho. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, manos sudorosas, respiración rápida y una tensión que parecía paralizar mis músculos. El motor se atragantó una vez más, y el vehículo perdió velocidad. Miré por el retrovisor y vi la sombra ahora a mi lado, acompañando el camión como si flotara, sin tocar el suelo. La lluvia martilleaba el parabrisas, pero parecía no mojar a aquella entidad. Un escalofrío profundo recorrió mi espina dorsal. Intenté pensar racionalmente, buscar una explicación lógica para todo, pero la sensación de que algo estaba quitándome el control era inevitable. De repente, sentí un toque frío en mi mano. No era sólido, pero había resistencia, como si algo estuviera succionando energía de mi cuerpo. El dolor surgió de forma intensa, recorriendo brazos y piernas, dejándome sin fuerza. El volante parecía demasiado pesado, y por unos segundos todo se volvió borroso, confuso. Mientras luchaba por mantener el control, la figura se inclinó ligeramente, como si quisiera comunicar algo. No se pronunció ninguna palabra, pero percibí que había un intercambio invisible ocurriendo. Algo estaba siendo tomado de mí, algo que no lograba comprender. La visión se nubló y las luces de la carretera bailaban de manera surreal. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, cada segundo extendiéndose por una eternidad. Cuando finalmente recuperé el enfoque, la entidad había desaparecido tan rápidamente como surgió. El camión volvió a responder con normalidad y la carretera parecía vacía de nuevo. Sin embargo, dentro de mí, una sensación de vacío permanecía. Una parte de mí ya no estaba allí, llevada por algo que no podía ser explicado. Mi cuerpo estaba cansado, pero algo más, invisible, había sido alterado para siempre. Seguí viaje en silencio absoluto, cada kilómetro lleno por el peso de lo sucedido. La lluvia disminuía, pero no disipaba la sensación de inquietud. Miré a los lados, esperando cualquier señal de aquello que me había atacado, pero no apareció nada. Solo quedaba la certeza de que mi vida había cambiado en segundos, y que aquella carretera guardaba secretos que nunca podría desentrañar completamente. Cada sombra, cada ruido, cada reflejo parecía esconder algo que podría volver a aparecer en cualquier instante. El viaje continuó, pero mi corazón no podía calmarse. La experiencia no solo me había asustado, había dejado una marca profunda, un recuerdo constante de que no siempre estamos en control. La carretera, que antes parecía solo una rutina, ahora era un territorio donde lo desconocido podía aparecer en cualquier momento. Y algo dentro de mí sabía, aún no había terminado con aquella noche, y lo que había desaparecido podría, de algún modo, encontrarme nuevamente. Cuando finalmente llegué al destino, el alivio pareció superficial. El camión estaba intacto, el motor funcionando con normalidad, pero algo dentro de mí había cambiado.
Un frío silencioso recorría mis huesos, y la sensación de que no estaba solo persistía, incluso en medio de la rutina diaria. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Aún así, sentía que algo invisible me acompañaba, como una sombra pegada a mi propia existencia. Días después, noté pequeños cambios en mi vida, objetos movidos sin explicación, pasos que resonaban en el garaje vacío, y susurros casi imperceptibles que surgían cuando menos lo esperaba. El recuerdo de aquella carretera no era solo un recuerdo, era una presencia que seguía activa, dejando claro que parte de lo sucedido se había quedado conmigo. Entonces, en una tarde común, recibí algo que no esperaba, un sobre sin remitente. Dentro, solo un pedazo de papel con trazos de carretera dibujados y una frase corta. No todo lo que dejas atrás permanece allí. El mensaje, aunque simple, trajo una inquietud inmediata. Miré mis manos, mis pies, cada detalle a mi alrededor, intentando entender si era solo una broma o si realmente algo había vuelto conmigo. El sentimiento era inconfundible, había algo invisible, esperando el momento adecuado para revelarse de nuevo. Ahora sé que algunas carreteras no existen solo en el mapa, y algunos encuentros no tienen explicación. La experiencia dejó marcas que no aparecen en la piel, pero que cambian la forma en que vemos el mundo. Aprendí que lo desconocido puede estar más cerca de lo que imaginamos, y que incluso cuando la carretera parece vacía, hay historias que siguen caminando a nuestro lado. El silencio volvió, pero la certeza permanece. Algunas noches no terminan cuando llegamos al destino, y algunas figuras no desaparecen por completo. La carretera guarda sus secretos, y parte de nosotros siempre regresa para encontrarlos. Si quieres descubrir qué pasó en otra noche aterradora en la carretera, no te pierdas la historia del camionero que encontró algo aún más inesperado. Haz clic en el video indicado en la pantalla y continúa esta journey conmigo. Y no olvides, suscríbete al canal, activa la campanita y ven a conocer otros encuentros misteriosos. Hasta la próxima.